Bueno, estamos nuevamente en Clickracia, el poder de la información a un clic. Y como siempre, lo más importante no es solamente la información. La información tiene muchos puntos de vista, mucho de dónde cogerla, pero hay que llegar o hay que intentar llegar a lo esencial y es lo que realmente significa ella, cómo nos sirve, cómo realmente impacta positivamente a nuestra sociedad. Empezamos con una noticia hoy, pues digamos que ha sido escandalosa a nivel nacional, porque se habla de un ciudadano extranjero de nombre tal, que no voy a decir el nombre, vuelvo y digo, por lo del debido proceso, que fue hallado no en flagrancia, también quedó bien claro por parte de las autoridades, en un cuarto de hotel. No quiero decir, aunque ya algunos lo han mencionado, pues o se menciona la misma policía, la fiscalía y el mismo alcalde lo menciona, pero mientras tanto el hotel tampoco debería hacer parte de los señalamientos y de las estigmatizaciones, y ello ha generado toda clase de comentarios. Nosotros aquí lo tomamos por el lado de del aprendizaje, digámoslo así, del aprendizaje de lo que se debía hacer con estos casos de la explotación sexual y comercial de niños, niñas y adolescentes. Natalie Valderrama es psicóloga de la Universidad Católica Luis Amigó. Es especialista en intervenciones psicosociales de esta universidad, la Luis Amigó. Coordinó en el área metropolitana del Valle de Aburrá un proyecto que se conoció con el nombre de Escena. Esa es la sigla, Escena, que está relacionado con estrategias pedagógicas o que tienen que ver con la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes y su comercialización. Bueno, aquí está con nosotros Natalie Valderrama. Bienvenida a Clickracia, el poder de la información a un clic. Hola, Natalie. Hola, Roger, buenos días. Muchas gracias por la invitación. Bueno, venga, ¿qué es lo que quiere decir exactamente esa sigla? Escena. Exactamente es que. Bueno, realmente se pronuncia EXNA, que es ¿Cómo es? ¿Cómo es? explotación, EXNA, Exna. Muy bien, Exna. explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes. Ajá. Muy bien, usted fue coordinadora de eso es un programa del área metropolitana y sigue siendo un programa del área metropolitana de Valle de Aburrá. Sí, realmente es un proyecto que está direccionado a la prevención de este delito, ¿cierto? Porque hay que nombrarlo también como es un delito Sí, que vulnera los derechos de los niños y las niñas. Y desde ese programa, desde ese proyecto, lo que hacíamos precisamente era impactar en diferentes comunidades para que las personas que están inmersas en los diferentes entornos que conforman ese entorno protector para los niños, niñas y adolescentes pudieran no sí. solamente conocer esa sigla, porque a veces la vemos, pero realmente no sabemos cómo es, no sabemos qué significa, entonces queda ahí como un poquito en el limbo. Entonces era llevar, digamos, la información, darles claridad frente a este delito y sobre todo darles claridad frente al rol que cada uno de nosotros podemos cumplir frente al cuidado y la protección de los niños, niñas y adolescentes. Y si existe un programa de estos es porque el delito es recurrente en nuestra ciudad y en nuestro país. Realmente sí, y digamos que este programa sí existe también por lo que te decía, porque la intención es también promover y favorecer esos entornos protectores de los niños y las niñas. Entonces, no es lo mismo, digamos, una familia que cuide y que conozca la información a decir que no tiene la información y que quizás su niña, sin saber, puede estar siendo víctima de alguna de las 6 modalidades que existen en este momento de explotación sexual y comercial de niños, niñas y adolescentes. Muy bien, pero entonces, sí, es que, a ver, yo quisiera como contextualizar el tema con lo que está ocurriendo hoy, por eso usted está invitada. El delito existe en el mundo, por supuesto, la actividad sexual existe en la humanidad, con la existencia de la humanidad. En estos días, permítame que lo acabo de recordar, me decía alguien, o mejor dicho, voy a ser más anecdótico, Natalie. Mi mamá decía, cuando yo era niña,
Mi mamá ya tiene 84 años, o sea que imagine usted cuánto ha. Cuando yo era niña, yo tenía como 10 añitos y yo esperaba a un señor X que llevaba una yegua y yo le decía a ese señor, que no recuerdo el nombre, que si me dejaba llevar la yegua. Y entonces ella decía feliz que ella montaba a pelo la yegua. Termina diciéndome la historia, diciéndome, es que en ese entonces no había maldad. Entonces se me dispara a mí el chip y le digo, mamá, ¿a qué se refiere usted? A la maldad que supuestamente hoy existe y que supuestamente no existía hace 74 años en el caso de mi mamá, o hace un siglo, o hace 1000 años. La maldad, entre comillas la expresión, desde el punto de vista del abuso sexual hacia niños, niñas y adolescentes, Natalie, me imagino que ha sido de toda la vida, ¿cierto? Eso, o sea, eso no es un invento de ahorita de Medellín. Medellín, la ciudad que acaba de inventar el abuso sexual o la trata de personas y menos de menores de edad. No, eso ha sido de toda la vida, ¿cierto? Bueno, entonces, esto me trae, y hago todo este contexto, Natalie, es para que, porque queremos entender, es porque esto que es un delito recurrente, que es de toda la vida y que hace parte del ser humano, también exige que haya eso que usted está planteando, que haya educación y que haya información. En el tiempo de mi mamá y en tiempos inmemoriales, me imagino que lo que no había era información y no había educación. Y es lo que hay que hacer ahorita. Frente al delito que ha existido siempre, lo que debe existir es información y educación para los padres de familia, los adultos y también para los niños, niñas y adolescentes. Exactamente, Roger, hay que pedagogizar, hay que llevar la información como es, incluso nombrándolo, como lo mencionaba, nombrándolo como es la ESNA, ¿cierto? Pero también hay algo importante y es que acciones como esa, ¿cierto? O incluso acciones que en este momento pudieran estar ocurriendo en el territorio, como el asunto de que siguen, por ejemplo, asociando las relaciones, sobre todo en el campo, que también en la parte urbana se puede notar, y esas relaciones, por ejemplo, como tú lo mencionabas, de menores con personas muy adultas, y antes incluso también lo podríamos ver muy, muy normal, es que mi mamá tuvo hijos a los 16, ¿cierto? Pero ahorita, digamos que con toda la historia y con el momento en el que estamos viviendo, también hay que reconocer que se ha convertido en un delito, porque finalmente, como lo nombraba yo ahorita, es la vulneración de los derechos de los niños y las niñas, ¿cierto? En las diferentes modalidades hay vulneración, hay que tener en cuenta que los niños son sujetos de protección, hay que tener en cuenta que nosotros, como lo dice la Constitución, debemos ser veedores de ese cuidado y de esa protección para ellos. Entonces, digamos que antes se podía dar muy normal eso, se podía dar muy normal el hecho de que una menor se casara con un señor muy mayor, pero ahorita, por ejemplo, dentro de la ECNA está visto como la modalidad de uniones precoces y serviles, ¿cierto? Porque entonces finalmente el niño y la niña sigue siendo ese intercambio, esa mercancía, que entonces la otra persona le da un dinero a la mamá para su sostenimiento, pero entonces yo me llevo a la niña para mi casa, ¿cierto? Ella se casa conmigo o ella vive conmigo y cumple incluso unos parámetros en esa convivencia con la persona. Eso implica, digamos, la vulneración a ellos. ¿Por qué? Porque probablemente se está vulnerando el derecho a la salud, se está vulnerando el derecho a la educación, se está vulnerando ese derecho a la familia, ¿cierto? Y en ese sentido se convierte entonces en delito. Hay que tener en cuenta un asunto y es que frente a todas las modalidades, por ejemplo en este caso, que precisamente tiene que ver con la modalidad de turismo, ¿cierto? En contexto de viajes y turismo, que hay que nombrarlo así también, eh, pues digamos que ahí se le está vulnerando el derecho a las niñas, ¿cierto? Ahí, digamos, son dos menores, 12 y 13 años, no sabemos si los papás conocían de esta situación, pero finalmente es una persona adulta X entrando a un lugar público que debe tener también unos parámetros según, digamos, las normas desde el turismo, y que en ese sentido debían prever como esa situación, ¿cierto? Que por eso incluso se logra pues como la denuncia. Entonces hay que tener en cuenta eso, que en este momento son menores de edad, debemos cuidarlos, incluso muchas personas en general, cuando uno hace la pedagogización, lo que nombran es asuntos como, pero ellas son voluntarias, ¿cierto? Ellas nadie las fuerza, pero realmente no sabemos qué hay detrás y sumado al contexto también del que vienen. Entonces ahí nos preguntamos, ¿son forzadas o no son forzadas? ¿Cierto? Si vienen de un contexto vulnerable, de un contexto de pocas oportunidades, en el que no hay un entorno protector para ellos.
son forzadas o no son forzadas a presentarse esta situación, a ser víctimas de esta situación, de este delito. Natalie, es que usted pone un punto muy importante en este tema, es decir, todos estamos enfocados, incluso las autoridades ayer en esa rueda de prensa se enfocaron en el extranjero, que como debe ser, porque se está investigando si hubo o no allí la comisión de un delito. Y a uno le da la impresión de que eso tal vez es la punta del iceberg frente a una situación muy aberrante, muy recurrente y abundante en casos en Medellín y en Colombia en general, porque ¿qué pasa entonces con los padres de estas niñas? Eran niñas de 12 y 13 años. Entonces, podemos capturar al extranjero, meterlo a la cárcel, que pague por los delitos que cometió, pero ¿qué pasa entonces con los padres? Exactamente, por eso ahí digamos que se activa la ruta de protección para hacer una verificación de derechos frente a el acompañamiento de las familias, en qué condiciones estaban viviendo ellos, si tenían incluso el tema de educación, digamos, esa verificación de derechos es en todos los sentidos. Y de ahí parte entonces el sistema de protección. Natalie, un saludo especial. Natalie, aquí hay que hablar de varios temas. Uno, el tema de las redes sociales y de las plataformas que vienen existiendo para hacer este tipo de contactos, especialmente por extranjeros, a mujeres, niñas y niños, inclusive en nuestro distrito. Y en especial, pues el acceso que tienen estos menores de edad a este tipo de plataformas y las redes sociales. Y la segunda pregunta, Natalie, va enfocada a los entornos protectores, como son las instituciones educativas y en los programas que se tienen que adelantar de una forma más decidida y fuerte en estas instituciones educativas para prevenir este tipo de hechos. ¿Qué decir frente a estos dos temas, Natalie? Bueno, frente al primer tema, ahí es muy importante mencionarlo porque precisamente post pandemia, obviamente se ha activado muchísimo y digamos que ya las redes sociales también representan un riesgo gigante para los niños, niñas y adolescentes, incluso desde los mismos juegos que ellos normalmente, con los que normalmente interactúan, desde la narrativa de ellos en los diferentes ejercicios pedagógicos que hicimos, lo nombran, ¿cierto? Lo nombran como desde algunos juegos que, por ejemplo, están relacionados con juegos de roles, ahí hay un riesgo y ellos lo identifican. Y con relación a eso también nombramos algunos conceptos que están relacionados con las redes sociales, y es el grooming, por ejemplo, ¿cierto? Que es esa persona adulta que está detrás de esa pantalla haciéndose pasar por un menor de edad y digamos con la diferente información que subimos a las redes o que los niños, niñas y adolescentes suben a las redes, pues de ahí lo toma para poder hacer como afinidad, ¿cierto? Entonces yo también estuve en este lugar, yo también conozco a tal persona, dónde estudias, bueno, hay un montón de preguntas frente al contexto en el que viven y ahí empiezan a hacer como una relación, pero posteriormente eso puede convertirse en sexting. ¿Qué es sexting? Es de texteo con información erótica, ¿cierto? O contenido erótico con los niños, niñas y adolescentes, que eso obviamente pues implica su vulneración y que probablemente eso ya después pase a ser una extorsión porque entonces esta persona puede incluso amenazar al menor de edad con que va a publicar estas fotos, con que las va a compartir con sus profes, con los compañeros del colegio, con su familia, entonces se convierte en extorsión y ahí obviamente es mucho más el riesgo porque incluso hemos escuchado de pronto de algunas experiencias o de algunos casos en algunas instituciones educativas en las que esto puede llevar incluso a la ideación suicida del menor, ¿cierto? Entonces, yo con tal de no contarle a mi familia, de que eso no lo vean ellos, pues yo me quito la vida, ¿cierto? Yo atento contra mi vida. Entonces, Natalie, frente a eso, es un reto gigante, la verdad, las redes sociales. Natalie, otro tema fundamental, ustedes con ese trabajo tan juicioso que han hecho, no sé cómo lo han detectado, y es si ha servido o no ha servido, si ha sido una herramienta valiosa o no la aplicación del código fucsia en casos de violación y de abuso de menores, de niñas, niños y adolescentes. Javier, yo creo que es muy importante incluso seguir dándolo a conocer, porque todavía en este momento hay muchas personas que no conocen qué es el código fucsia, ¿cierto? Que no conocen cómo funciona, que no conocen para qué es. Entonces, en ese sentido, hay que seguirlo replicando, hay que seguir mencionándolo a, digamos, las personas que hacen parte de sus entornos protectores, como lo mencionaba el compañero anterior, pues en las instituciones educativas incluso, ¿cierto? Hacerlos visibles, darlo a conocer, que es mejor la pedagogización que decir usted lo está haciendo, usted tal cosa, ¿cierto? Incluso los mismos menores de edad o los adolescentes sobre todo, lo que mencionan es, yo para qué le cuento a un adulto si él me va a juzgar,
¿cierto? No me va a orientar, sino que lo más probable es que me va a juzgar y a regañar, y usted por qué hizo, y usted por qué habló, y usted. Entonces, es hacer esa pedagogización para que en el momento en el que un adolescente, perdón, o un niño, niña, requiera como ese acompañamiento, pues tengamos como esa respuesta oportuna y asertiva para poder acompañar adecuadamente. Natalie Valderrama, coordinadora de escena. A mí me llama tanto la atención esa escena. Yo digo pegando en escena, escena, que me suena muy bonita escena. Si yo lo hubiera dirigido, yo diría, no, dígale escena. Bueno, no importa. Óigame, Natalie, me suena muy bien, me llama mucho la atención. Tiene que ver con la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes. Y usted ya me ha explicado aquí mucho al respecto. Otra vez, aunque ya redondeando nuestra conversación, aunque suene repetitivo, volvamos al seno del hogar, que es complicado cuando una familia es pobre, cuando una familia tiene muchas dificultades económicas, pero sobre todo cuando una familia no tiene educación y no tiene formación, porque yo no me imagino todas las familias pobres teniendo en la cabeza como alternativa económica vender el cuerpo de sus hijos. No todas, por supuesto. Eso tiene que haber algo en la mente de esa señora o de ese señor. Tiene que haber algo, vuelvo con el tema de mi mamá, pervertido para que, porque yo sea pobre, entonces decida a mi niña de 10 años, 11 años, porque hasta allá llegan, ¿cierto? De 10 años y hasta menos, ¿cierto? Venderla como si fuera un objeto, a sabiendas de lo que esto significa. Entonces, es mucho de la educación, es mucho de la formación. Es posible llegar a todos los sectores con eso, con el programa como el de ustedes, o con otro tipo de actividades formativas que realmente les llamen la atención a los papás para que no vayan a cometer esa barbaridad con sus hijos. Eso nos puede hacer sentir tranquilos, o de verdad hay mucha ingenuidad, porque vuelvo y digo, es que hay tanta ignorancia y tanta perversión que eso es muy complicado. Roger, hay que trabajarlo bastante, hay que seguir haciendo pedagogía, porque en el momento en el que yo estuve en el programa, incluso pudimos llegar a diferentes actores, por ejemplo, el transporte público, ¿cierto? Entonces ahí es donde la pedagogía no podemos desistir. Muchas veces uno siente, y lo decíamos en los encuentros, uno siente que uno va avanzando un poquito y llega a un encuentro con algún grupo poblacional y el discurso lo retrocede a uno completamente y uno como, bueno, entonces volvamos a hacerlo, volvamos a intentarlo, volvamos a hacer pedagogía, nombremos incluso la responsabilidad que cada uno de los actores puede tener en un momento como eso, es lo que te nombraba ahorita, en un momento como un adolescente, un sobrino, un primo, el amiguito de tu hijo, por fortuna confía en usted, le cuenta algo, usted cómo lo va a orientar, tiene la información para hacerlo. Entonces, por eso es importante, aún así con el discurso tan fuerte que hay en muchos adultos, hay que hacer la tarea todos los días, hacer la tarea con los chicos, hacer la tarea con los docentes, con las familias, ¿cierto? Porque cuando ya nos ponemos incluso en el zapato nuestro, cuando ya digamos que también ponemos la situación como si nos estuviera pasando a nosotros, pues ahí digamos que sí se mueve algo. Entonces, claro, pero si tu hijo o hija pudiera estar en este momento siendo víctima de explotación sexual comercial, entonces, ¿qué hace? Y ahí es donde los adultos como que, bueno, ¿yo qué le puedo decir? No sé, dígame, ¿cuáles son las líneas de atención? ¿Qué es lo que puedo hacer? ¿Cierto? ¿Cuál es el acompañamiento que le puedo brindar? Entonces, hay que seguir haciendo la tarea, hay que seguirnos informando. A los padres de familia muchas veces les nombrábamos el tema como que las redes sociales incluso en este momento representan un riesgo, pero que no sea un factor para que las familias se alejen, ¿cierto? Que pueda ser incluso desde esa flexibilidad entre los adultos y los menores, pues de los niños y adolescentes, que pueda hacer incluso ese clic o ese match ahí para que también pueda ser un momento en el que puedan compartir con ellos. Y no como, es que está pegado a su celular, ¿no? Entonces, ¿quién le va a hablar? Él no escucha, ¿cierto? Entonces, más bien como encontrar un punto de encuentro en el que ellos puedan, en el que ese factor redes sociales
no sea un factor para que los distancie, sino para compartir también. Cuando se hace este escándalo, que es obviamente mediático, esto que sale a decir el alcalde, y eso es mediático totalmente, ¿esto sirve o qué genera este tipo de información que a veces además es maltratada por nosotros los periodistas? Lo reconozco. Natalie. Es importante y muy valioso que lo menciones, Roger, porque precisamente los medios de comunicación también tienen un rol vital en este proceso. Yo creo que es sentar un precedente, yo creo que es nombrarlo incluso como el delito que no es, es que es turismo sexual infantil, no, es EXNA en contexto de turismo. Es que, no, es que eso es trata de personas, no, es EXNA en contexto, digamos, en relación a la trata de los niños, que implica una movilización de ellos y una comercialización, ¿cierto? Entonces, seguirlo nombrando como es decirlo, existe el delito, está pasando, pero entonces hay que hacer algo, y como te lo nombraba, no solamente desde la parte administrativa, sino también desde esos entornos más cercanos a los niños y las niñas. Y ahí es donde hago una cosa importante tener en cuenta, sí, el tema de las rutas de atención. Entonces no podemos olvidar las rutas de atención. Ya. Entonces, así como lo nombraron ahorita el código fucsia, también hay que tener en cuenta el 141 del ICBF, ¿cierto? El 123, el 123 social, como lo conocemos, y la línea 122 de la Fiscalía, que también es importante que la reconozcamos. Sí, bueno, entonces, decía ustedes, somos muy responsables nosotros, debemos saber tratar el tema. Ahí es cuando se habla de medios de comunicación, no solamente para informar, sino que eduquen. Pero digamos que nosotros tomamos los insumos. En este caso, vemos a un alcalde rodeado de fiscalía, policía y del espectáculo, y obviamente esto se vuelve un show grandísimo. Entonces, también hay que ir allá. ¿Cómo se puede llegar, por ejemplo, en este caso, al alcalde Federico Gutiérrez, decirle, alcalde, morigere, tengan claro que usted es la primera autoridad y usted da el ejemplo? Entonces, usted dice y todo el mundo cree, o mucha gente cree, por lo menos la mitad. Este país polarizado, en esta ciudad polarizada, por lo menos la mitad cree. Entonces, es bueno también llegar allá a esos niveles y decir, morigeren autoridades. Yo creo que para eso están, digamos, esos actores que lo rodean también, para mostrarle cómo se debe nombrar, qué se debe hacer, cuáles son las opciones. Y digamos que en este caso, como le decía, yo creo que es un asunto de sentar un precedente, ¿cierto? De nombrarlo, está pasando, sí, pero entonces vamos a hacer algo, ¿sí? Se han venido haciendo diferentes acciones y yo estoy segura que también, digamos, en los diferentes programas que tiene la alcaldía, lo están haciendo. De hecho, hay una parte, digamos, como una área que se llama, que es la unidad de niñez. Ellos tienen precisamente todo el trabajo con el plan intersectorial de la prevención de la EXNA, y ellos llegan a cada rincón. Digamos que ellos también tienen un trabajo muy valioso que han venido realizando durante mucho tiempo. Incluso también hay que nombrar la mesa contra la EXNA de Medellín, que tiene también un trabajo muy valioso de hace muchos años, y que recientemente, en 2019, fueron creadas también la mesa de Aburrá Norte y Aburrá Sur, que precisamente congregan un poco a los otros municipios del área metropolitana en pro de la prevención de este delito. Muy bien. Son las 7 de la mañana, 4 minutos. Natalie Valderrama, ex coordinador de la EXNA, que tiene que ver con estrategias para prevenir la explotación sexual y comercial de niños, niñas y adolescentes. Qué bueno que haya estado con nosotros usted como psicóloga y que nos haya invitado y que nos haya llamado la atención a nosotros los medios de comunicación también. Nosotros tenemos que ser los que demos el ejemplo y que realmente usted utilizó la palabra pedagogía permanentemente, y que nosotros hagamos eso, sobre todo utilizar la información para hacer pedagogía y lograr bajar los niveles de este delito que no existen ahorita,
no nacieron por arte de Birlibirloque, son delitos hacen parte de la humanidad, pero de verdad que ahora más que nunca, precisamente con la información y con la pedagogía y con profesionales como usted, Natalie, deberían estar minimizados. Muchísimas gracias, Natalie Valderrama, y les damos mucha suerte. Esperamos volverla a consultar. Bueno, esperamos no volverla a consultar si se trata de crecimiento de esos delitos, pero sí para que haya pedagogía, para que haya información. Muchísimas gracias. A ustedes, Roger, muchas gracias. Que tengan un feliz día. Feliz día, Natalie Valderrama. Bueno, muchachos, les quedó una conclusión específica a cada uno de ustedes, una de esas que dice, esto que dijo Natalie, a mí no se me olvidará. Javier. Sí, yo creo que hay muchos mecanismos que permiten la alerta temprana de un caso como ese, pero como usted se lo preguntó, yo también se lo pregunté a ella específicamente, el tema de la familia y del seno del hogar es fundamental. Prevenir, cuidar a los niños es fundamental y eso nace exclusivamente en el seno de la familia, Roger, porque es inadmisible, o por lo menos a mí no me cabe en la cabeza qué hacían dos niñas en las horas de la noche en el poblado con un extranjero de 12 y 13 años. ¿Dónde estaban los papás? Pues esa es una pregunta que siempre me voy a hacer, siempre me seguiré haciendo. Entiendo las dificultades de los hogares, sobre todo cuando hay muchas dificultades económicas. Entiendo que muchas veces eso amerita y obliga a los papás a que dejen a sus hijos en ir en busca de un recurso económico para traer a la casa, pero me parece inconcebible que la sociedad no se toque con estos temas. Me parece muy grave que estas cosas sucedan y yo creo que es la punta del iceberg de una situación que es muy complicada en Medellín y el Valle de la Aburrá. Sí, señor Oscar Mario. Sí, Roger, yo creo que acá esto nos llama a revisar las políticas públicas que existen actualmente para prevenir y para proteger a nuestros menores de edad de un delito como es la explotación sexual. Yo creo que es hora de que las autoridades miren qué está funcionando y qué no está funcionando y que obviamente se fortalezcan programas como estos, como los que nos decía Natalie, con el objetivo de llegar a las instituciones educativas, pero lo más importante, llegar al seno de la familia, que como usted lo dice, ahí es donde parte, yo creo que todo el tema y la problemática de estos niños y niñas, porque como dice Javier, hoy la pregunta es, ¿qué hacían estas dos niñas en horas de la noche en un hotel con un extranjero y dónde estaban los padres de familia? Porque no hubo una denuncia de los padres de familia, por ejemplo.